Lengua castellana y literatura de segundo de ESO. Unidad 1, apartado de gramática. La lengua está constituida por unidades. Las unidades más pequeñas forman otras mayores. Lo mismo que ocurre en el sistema métrico decimal, que ya has estudiado. Está compuesto por unidades menores que se combinan para formar otras mayores. 10 milímetros constituyen un centímetro, 10 centímetros dan lugar a un decímetro y así sucesivamente. Las unidades de la lengua, de menor a mayor, son las siguientes: fonema, sílaba, monema, palabra, grupo sintáctico, enunciado y texto. En esta unidad vamos a estudiar los enunciados y los grupos sintácticos. El enunciado es la unidad de la lengua que posee sentido completo. Su comienzo y su final están claramente marcados por pausas. Tiene una entonación independiente y el emisor lo crea con una intención comunicativa concreta. Por ejemplo, el grupo de palabras el árbol del jardín, a no ser que un contexto o una situación determinados nos hagan sobreentender algo más, no posee sentido completo. El árbol del jardín tiene significado, pero notamos que falta algo para que su sentido sea completo y transmita una intención comunicativa. No está claramente delimitado por pausas ni su entonación es independiente. Sin embargo, el árbol del jardín necesita agua, sí que cumple con todos los requisitos para considerarse enunciado, pues tiene sentido completo, intención comunicativa y una entonación autónoma con pausas al inicio y al final. Los enunciados se clasifican según dos criterios: por la presencia o no de un verbo y por la intención comunicativa del que emite el enunciado. Si el enunciado no contiene ningún verbo, se denomina frase. Si lleva al menos un verbo, se considera oración. Según la intención comunicativa, por su parte, se distinguen enunciados, valga la redundancia, enunciativos, en los que simplemente se afirma o se niega una información. Enunciados interrogativos, que muestran la intención de preguntar. Enunciados exclamativos, para expresar una emoción. Enunciados imperativos, también llamados exhortativos, con los que se pretende ordenar o rogar algo. Enunciados desiderativos, cuya intención es manifestar un deseo. Y enunciados dubitativos, para expresar duda o probabilidad. Los grupos sintácticos, por su parte, son las unidades de la lengua que combinan palabras para desempeñar una función sintáctica. De ahí su nombre de grupos sintácticos. Se reconocen porque se agrupan en torno a una palabra la cual actúa como núcleo y a la que acompañan todas las demás. Por ejemplo, en el grupo sintáctico el árbol frondoso de esa huerta, la palabra árbol es el núcleo en torno al que giran las demás palabras. El va con árbol, frondoso califica árbol, de esa huerta también expresa una característica del árbol. Otra técnica de reconocimiento del grupo sintáctico consiste en comprobar que el grupo puede moverse dentro de una oración, pero en bloque, sin romperse. Por ejemplo, en la oración el árbol frondoso de esa huerta ha dado muchos frutos, el sintagma el árbol frondoso de esa huerta podríamos moverlo, pero no fracturarlo. Por ejemplo,
ha dado muchos frutos el árbol frondoso de esa huerta. Podemos ponerlo al final, pero todo junto. En un grupo sintáctico puede haber otros más pequeños. Incluso dentro de estos puede haber otros menores, como en las muñecas rusas. Podemos encontrar una dentro de otra que a su vez puede contener otra y así sucesivamente. Por ejemplo, en el grupo sintáctico, el árbol frondoso de esa huerta, hay dentro dos grupos sintácticos más pequeños, frondoso y de esa huerta. Incluso dentro de esa huerta hay otro más pequeño, esa huerta. Existen 5 tipos de grupos sintácticos, ahora teniendo en cuenta el núcleo. Hay grupo nominal, cuyo núcleo es un nombre o un pronombre, por ejemplo, la niña pequeña. Grupo adjetival, cuyo núcleo es un adjetivo, muy contenta, es el ejemplo. Grupo verbal, el núcleo es el verbo, vete de aquí, el verbo vete. El grupo adverbial, cuyo núcleo es un adverbio, muy cerca. Y un tipo un poco especial, llamado grupo preposicional, porque empieza por preposición y luego le puede seguir un grupo nominal, adjetival o adverbial. Por ejemplo, sin sentido sería preposicional, formado por preposición más grupo nominal. Por feo, preposición más grupo adjetival, y desde siempre, preposición más grupo adverbial. Pero a este tipo se le denomina grupo preposicional. Resolvamos un ejercicio modelo. Clasifica estos grupos sintácticos. Entre dos aguas, hoy entró tarde a clase, más cerca de casa, muy preocupado para el trabajo y este ejercicio de lengua. Hay 3 reglas para resolver bien este tipo de ejercicios. Si encontramos un verbo, seguro que es un grupo verbal. Eso es lo que ocurre en el segundo. Hoy entró tarde a clase. Ese es grupo verbal. A continuación comprobamos si empieza por preposición, porque en ese caso es grupo preposicional. Es el primer ejemplo, entre dos aguas, que empieza por la preposición entre. Y en los demás casos tenemos que fijarnos en el núcleo. Más cerca de casa, el núcleo es cerca, un adverbio, pues grupo adverbial. Muy preparado para el trabajo, el núcleo es preparado, un adjetivo, porque preparado es un participio que actúa como adjetivo. En este caso, pues grupo adjetival. Y este ejercicio de lengua, el núcleo es ejercicio, por lo tanto, grupo nominal.